Noticias de última hora. Estimados señores y señoras, les damos la más cordial bienvenida. Los invitamos a seguir las noticias de última hora que acabamos de actualizar. El cielo sobre la República Islámica de Irán ha perdido la frontera natural entre el día y la noche, oscurecido por densas columnas de humo que ocultan la luz del sol. Una campaña de ataques aéreos conjuntos a una escala sin precedentes, ejecutada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel, ha golpeado el corazón del territorio iraní. Esta vez, la estrategia ha trascendido la destrucción de bases militares convencionales. El objetivo principal ha sido asfixiar directamente la vitalidad económica de Teherán. Las instalaciones de reservas estratégicas de petróleo y los gigantescos complejos petroquímicos han sido el blanco de toneladas de municiones de penetración profunda, transformando los campos petroleros en auténticos volcanes artificiales. Una cortina de humo negro y espeso se eleva, cubriendo la totalidad del espacio aéreo de la capital, Teherán. El país entero se ha sumergido en una oscuridad asfixiante tras la paralización total del sistema eléctrico nacional, mientras el olor a combustible quemado penetra en cada rincón del tejido urbano. La coalición militar entre Washington y Tel Aviv operaba bajo la premisa estratégica de que, al aniquilar la infraestructura energética fundamental y eliminar físicamente al líder supremo Ali Khamenei, provocarían un colapso irreversible desde el interior del aparato gubernamental iraní. El cálculo político y militar anticipaba que esta presión extrema forzaría al Estado a capitular. Sin embargo, la inmensa devastación material ha catalizado una reacción diametralmente opuesta a las proyecciones de la inteligencia occidental. Lejos de desmoronarse, la crisis ha despertado una fuerza interna mucho más implacable. En medio de la oscuridad impuesta por los bombardeos, el Consejo de Expertos, la única entidad dotada de la autoridad constitucional para designar al sucesor, convocó una reunión de emergencia. Contrario a las expectativas internacionales que auguraban disputas internas y un vacío de poder prolongado, el proceso de transición se ejecutó con una rapidez y cohesión absolutas. Al despuntar el alba, los medios de comunicación estatales emitieron un anuncio que ha sacudido los cimientos de la geopolítica global. Mojtaba Khamenei, hijo del difunto líder, fue designado oficialmente como el nuevo líder supremo de la nación. Durante décadas, este actor político operó como una figura en la sombra, un arquitecto silencioso detrás de las políticas de su padre. Su influencia se extendía profundamente en la coordinación de decisiones críticas de seguridad y en el control absoluto de la vasta red de inteligencia de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Su ascenso al poder máximo emergiendo a la luz pública en un momento en que la nación se encuentra literalmente en llamas, envía un mensaje de una dureza incalculable a la comunidad internacional. Este relevo en la cúpula del poder significa que el sistema político de la República Islámica está ahora bajo la dirección exclusiva de la facción militar y de seguridad más radical y ortodoxa. La transición marca el fin de cualquier equilibrio interno entre moderados y conservadores, consolidando una mentalidad de guerra total en la cúspide del Estado. En su primera intervención pública dirigida a la nación, el nuevo líder supremo despojó su discurso de cualquier matiz diplomático. No hubo intentos de apaciguamiento ni apelaciones a la comunidad internacional. El concepto de paciencia estratégica, que había caracterizado ciertas fases de la política exterior iraní en el pasado, fue erradicado por completo de la doctrina oficial. Con una retórica firme y directa declaró que la nación jamás se rendirá y que están preparados para sostener el conflicto hasta las últimas consecuencias. Esta postura no se limitó a una simple declaración de intenciones. De manera inmediata, el liderazgo demostró que sus palabras estaban respaldadas por una movilización militar sin precedentes. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica recibieron la orden directa de activar la red de represalias a la mayor escala registrada en la historia de la región. Dejando atrás los ataques de naturaleza simbólica o proporcional, Mojtaba Khamenei instituyó oficialmente una nueva y devastadora doctrina militar denominada destrucción simétrica. El postulado de esta nueva doctrina es un ultimátum absoluto. Establece que, si el petróleo iraní no puede fluir hacia los mercados internacionales y si sus infraestructuras energéticas son reducidas a cenizas, la misma suerte correrá toda la región del Golfo Pérsico y, de manera específica, el territorio de Israel. La advertencia estipulaba que ninguna gota de combustible estaría segura y ninguna planta de generación eléctrica mantendría sus luces encendidas en territorio adversario. Bajo esta nueva directiva, la maquinaria bélica iraní se puso en marcha con una coordinación letal. Las horas posteriores al anuncio transformaron nuevamente el cielo del Medio Oriente. Esta vez, las estelas de fuego que rasgaban la noche no se dirigían hacia el este, sino que trazaban trayectorias directas desde el interior de Irán hacia el corazón del Estado de Israel. Las masivas compuertas de las instalaciones de misiles subterráneas, estratégicamente ocultas en las profundidades de las cadenas montañosas rocosas, se abrieron de forma simultánea. Lo que siguió fue el despliegue de una fuerza de choque colosal. Un enjambre letal de armamento avanzado fue proyectado hacia el espacio aéreo israelí. Esta ofensiva incluyó misiles balísticos de mediano alcance de la familia Haibar, proyectiles de tecnología hipersónica Fatah y oleadas compuestas por miles de vehículos aéreos no tripulados Shahed.
La magnitud del ataque fue diseñada meticulosamente para saturar cualquier capacidad defensiva existente. La táctica de enjambre ejecutada por la Guardia Revolucionaria demostró un nivel de sofisticación táctica formidable. Al lanzar múltiples vectores de ataque de manera simultánea y a velocidades extremas, el objetivo principal era sobrecargar y colapsar la red de defensa antiaérea multicapa de Israel. El sistema Cúpula de Hierro, a pesar de operar a una intensidad nunca antes registrada e interceptar innumerables amenazas que iluminaron el cielo nocturno sobre Tel Aviv, se vio matemáticamente superado por el volumen puro de la ofensiva. Fiel a la nueva doctrina de destrucción simétrica, la selección de objetivos de este bombardeo masivo no se centró en bases de la Fuerza Aérea o campamentos militares aislados en el desierto. La trayectoria de las ojivas apuntó deliberadamente hacia el tejido industrial y energético vital del Estado judío. Este giro táctico subraya una comprensión profunda de que la guerra moderna no solo se libra en el frente de batalla, sino en la capacidad de sostener la economía y las necesidades básicas de la población civil, marcando el inicio de una fase del conflicto donde la infraestructura civil es un objetivo primario. Este cambio de paradigma en la selección de objetivos militares altera fundamentalmente la arquitectura de seguridad del Medio Oriente. Al apuntar a la estrategia no solo busca cobrar un costo físico inmediato, sino también generar un impacto psicológico profundo, demostrando que ninguna infraestructura dentro de las fronteras enemigas está fuera de su alcance o capacidad destructiva. La implementación de la destrucción simétrica revela una escalada planificada hacia la guerra de desgaste económico. Al amenazar la estabilidad de las rutas energéticas del Golfo Pérsico y golpear la autosuficiencia energética de Israel, las ondas expansivas de este conflicto amenazan con desestabilizar los mercados energéticos globales. Las grandes potencias mundiales, dependientes del flujo constante de hidrocarburos de la región, observan ahora cómo el equilibrio de poder local puede dictar la viabilidad de la economía internacional, convirtiendo un conflicto regional en una crisis de seguridad global de proporciones incalculables. Las imágenes emergentes de la zona de impacto revelaron una alteración drástica de la geografía industrial del norte de Israel. El inmenso complejo de refinación y procesamiento petroquímico ubicado en la estratégica ciudad portuaria de Haifa sufrió el golpe directo de las ojivas iraníes. Las instalaciones de almacenamiento, que albergaban sustancias químicas volátiles y reservas vitales de hidrocarburos, detonaron en una violenta reacción en cadena, generando colosales esferas de fuego que iluminaron la costa del mar Mediterráneo. De manera simultánea, en el sector meridional, los centros neurálgicos de generación eléctrica en la región de Ascalón, incluyendo la planta de energía crítica de Ruttenberg, fueron severamente dañados por la precisión quirúrgica de los misiles de crucero. Como resultado ineludible de esta ofensiva coordinada, el resplandor eléctrico que habitualmente caracteriza a los principales centros urbanos israelíes se extinguió de forma abrupta. El nuevo líder supremo en Teherán ejecutó con exactitud su advertencia de devolver el golpe en la misma magnitud, replicando la devastación impuesta sobre su propia infraestructura y proyectando una oscuridad forzada sobre el territorio adversario. Ante esta escalada de proporciones históricas, que transformó el tejido civil e industrial en el escenario principal del conflicto bélico, la respuesta coordinada entre Washington y Tel Aviv se articuló con una contundencia implacable, marcando el inicio de una nueva y peligrosa fase de confrontación geopolítica. Desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos de América convocó una conferencia de prensa de extrema urgencia. Con una postura de absoluta condena y evidente tensión, el mandatario estadounidense declaró de manera categórica que su administración jamás otorgará reconocimiento diplomático ni legitimidad política al individuo recientemente posicionado como líder supremo de Irán. En su alocución oficial, delineó a esta figura no solo como un adversario estatal de alto nivel, sino como una amenaza existencial inmediata para la estabilidad del orden y la civilización internacional. Consecuentemente, reafirmó el respaldo inquebrantable de la superpotencia hacia las operaciones de represalia planificadas por el Estado de Israel, orientadas a desmantelar la estructura de poder en la capital iraní. No obstante, el análisis minucioso de las declaraciones y movimientos oficiales revela una calibración estratégica cautelosa por parte del Ejecutivo estadounidense. A pesar de la severidad de la retórica confrontativa, la Casa Blanca mantiene una clara reticencia a comprometer sus propias fuerzas terrestres en un teatro de operaciones de combate directo. La estrategia de intervención de Washington se estructurará de manera primordial en torno a la provisión ininterrumpida de inteligencia satelital de alta resolución, coordinación logística avanzada y el suministro continuo de sistemas de armamento de largo alcance. Esta postura refleja una doctrina militar orientada a maximizar la presión de desgaste sobre el adversario, mientras se mitiga rigurosamente el riesgo de bajas propias en un conflicto terrestre impredecible y prolongado. Paralelamente, en los centros de mando de Tel Aviv, el gabinete de guerra israelí no ocultó la radicalización absoluta de su doctrina de seguridad nacional. Los portavoces oficiales de las fuerzas de defensa emitieron un ultimátum que trasciende las convenciones militares habituales en conflictos interestatales.
El aparato de seguridad e inteligencia del Estado judío procedió a reclasificar formalmente al nuevo líder supremo iraní, situándolo sin ambigüedades como el objetivo de eliminación número 1 en su matriz de amenazas operativas. La declaración oficial estableció un compromiso inquebrantable de perseguir y aniquilar a la nueva cabeza del Estado iraní. Independientemente de su ubicación geográfica, la profundidad de sus instalaciones de resguardo subterráneas o la densidad extrema de sus anillos de seguridad pretoriana. Esta directiva gubernamental no constituye una mera maniobra de disuasión psicológica para el consumo público, sino que inaugura uno de los escenarios operativos más tensos y complejos en la historia del espionaje y las operaciones encubiertas modernas. El mandato plantea un desafío logístico y de inteligencia de dimensiones monumentales. Determinar si el nuevo jerarca iraní podrá eludir indefinidamente la red de vigilancia global, tejida de manera conjunta por las agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes. Es de conocimiento público en los círculos de seguridad internacional que la Agencia de Inteligencia Exterior de Israel opera una de las infraestructuras de espionaje y ejecución más formidables a nivel planetario, caracterizada históricamente por su extraordinaria capacidad de penetración en los territorios más hostiles y vigilados del mundo. Durante las décadas recientes, estas agencias de inteligencia han demostrado una capacidad letal para infiltrarse en los niveles más herméticos del aparato de seguridad iraní y de las organizaciones paramilitares que conforman su eje de alianzas regionales. El historial de operaciones estratégicas exitosas abarca desde la eliminación sistemática de altos mandos tácticos y políticos en facciones armadas a lo largo del levante mediterráneo, hasta el asesinato selectivo y altamente sofisticado de figuras científicas clave del programa nuclear de Teherán. Estas misiones encubiertas se han caracterizado por el empleo pionero de metodologías tecnológicas de vanguardia, incluyendo el uso de plataformas de armas autónomas controladas de forma remota y sistemas de puntería asistidos por inteligencia artificial. La integración masiva de la inteligencia de señales interceptada a nivel global, combinada de manera sinérgica con redes profundas de informantes humanos infiltrados en el terreno, constituye una matriz de vigilancia casi omnipresente operada por la Alianza Occidental. Sin embargo, el análisis estratégico dicta que el nuevo líder supremo representa un objetivo de una naturaleza fundamentalmente distinta a cualquier comandante militar o político previo. Si las agencias de espionaje aliadas representan el instrumento ofensivo más afilado del mundo, el actual gobernante iraní encarna precisamente al arquitecto maestro que forjó y consolidó el inmenso escudo de contrainteligencia de su nación. Durante más de 2 décadas de servicio ininterrumpido en las sombras de la estructura de poder, este individuo no se limitó a ejercer funciones doctrinales o de liderazgo político tradicional. Fue la autoridad suprema detrás del diseño, la rigurosa implementación y la supervisión directa de todas las operaciones críticas de la extensa red de inteligencia interna e internacional de la República Islámica. Como creador absoluto de los protocolos de seguridad más estrictos del país, posee un conocimiento operativo profundo de las vulnerabilidades sistémicas, las tácticas de infiltración enemigas y las contramedidas exactas necesarias para preservar la continuidad del mando estatal. Conoce con precisión cada mecanismo de la arquitectura del sistema de seguridad nacional, porque él mismo la concibió y la construyó desde sus cimientos. La decisión formal de categorizar al jefe de Estado en funciones de una potencia regional como un objetivo legítimo y prioritario de eliminación física marca una ruptura drástica en las normas no escritas del conflicto internacional contemporáneo. Históricamente, las operaciones de decapitación estratégica se reservaban de manera casi exclusiva para líderes de organizaciones insurgentes o entidades no estatales. Al elevar este nivel extremo de confrontación hacia la máxima figura institucional de Irán, el Estado de Israel y sus aliados estratégicos están reescribiendo la totalidad de las reglas de enfrentamiento en el Medio Oriente. Esta audaz postura elimina de tajo cualquier posibilidad residual de establecer canales de comunicación diplomática de emergencia, sumiendo a toda la región en una dinámica irreversible de juego de suma cero donde la única salida concebible es la rendición o la destrucción total del adversario. A diferencia de los reducidos escenarios de operaciones urbanas que han caracterizado los recientes enfrentamientos asimétricos, la República Islámica de Irán presenta una fortaleza geográfica insuperable en esta nueva fase del conflicto. Es una nación de dimensiones territoriales colosales, estructurada sobre una orografía montañosa de extrema complejidad que funciona como un escudo tectónico natural frente a cualquier incursión exterior. En este contexto táctico, el máximo líder no dirige la maquinaria de guerra desde palacios gubernamentales en la capital, instalaciones de superficie que resultarían sumamente vulnerables a los continuos bombardeos aéreos de la coalición. Su centro de gravedad estratégico reside en el núcleo profundo de las llamadas ciudades misilísticas subterráneas. Estos vastos complejos militares han sido meticulosamente excavados durante el transcurso de varias décadas, situándose a cientos de metros de profundidad bajo impenetrables capas de roca de granito macizo. El diseño arquitectónico militar de estos búnkeres de mando trasciende la simple protección estructural.
han sido concebidos y reforzados para absorber y anular el impacto cinético de las bombas de penetración profunda más destructivas que componen el arsenal estratégico de los Estados Unidos de América. Esta inmensa ventaja topográfica garantiza la continuidad ininterrumpida del gobierno y la capacidad perpetua de emitir órdenes de ataque, independientemente de la devastación absoluta que pueda sufrir la superficie del país. En el teatro de operaciones de la guerra invisible, las tácticas de supervivencia y seguridad personal del nuevo jerarca neutralizan eficazmente la abrumadora superioridad tecnológica de sus oponentes. Plenamente consciente de que la coalición internacional posee una capacidad inigualable para la interceptación de señales de radiofrecuencia y la vigilancia satelital de amplio espectro, ha impuesto una doctrina de apagón electrónico total en su círculo de mando más íntimo. El liderazgo estatal ha prescindido por completo de los canales de comunicación digital, líneas telefónicas encriptadas o redes informáticas de alto nivel que pudiesen dejar rastros cibernéticos susceptibles de ser rastreados. La transmisión de las directivas militares y políticas se ejecuta ahora mediante una arcaica pero sumamente infalible cadena analógica de mensajeros humanos. Estos individuos, sometidos a pruebas extremas de lealtad, operan a través de complejos anillos concéntricos de seguridad altamente compartimentada. Al eliminar por completo la emisión de firmas electrónicas, la crucial tarea de geolocalizar las coordenadas exactas del líder supremo se transforma en un esfuerzo estéril para la inmensa constelación de satélites espías occidentales. Esta desconexión deliberada de la matriz global obliga a las agencias de inteligencia adversarias a depender casi en su totalidad de la infiltración humana directa en el terreno. Esta misión se perfila como una empresa suicida y de baja probabilidad de éxito, considerando que el actual mandatario fue durante décadas el arquitecto supremo de la contrainteligencia nacional y conoce con precisión milimétrica cómo detectar, aislar y exterminar células de espionaje extranjero dentro de sus propias fronteras. La prolongación ineludible de este juego mortal de persecución expone una profunda asimetría estructural que perjudica gravemente al Estado de Israel en términos de resistencia a largo plazo. Mientras la cúpula dirigencial iraní se atrinchera en la vasta inmensidad de sus cadenas montañosas, la geografía israelí se encuentra confinada a una franja territorial sumamente estrecha, bordeada por el mar Mediterráneo y rodeada de fronteras terrestres hostiles. En esta densa porción de tierra se aglomera la totalidad de su capacidad vital para el funcionamiento del Estado, las colosales refinerías petroquímicas, los puertos de aguas profundas que garantizan el suministro ininterrumpido de mercancías globales y las grandes plantas de generación eléctrica que sostienen la economía nacional. Esta altísima concentración de infraestructura crítica e interdependiente carece del espacio geográfico necesario para dispersar el riesgo de manera efectiva. Frente a una tormenta balística de intensidad continua, ejecutada mediante andanadas incesantes de armamento pesado propulsado desde la profundidad del territorio iraní, ninguna red de defensa antiaérea, por avanzada que sea, puede sostener una tasa de intercepción perfecta de manera indefinida. La estrategia de destrucción simétrica dictada desde Teherán se fundamenta en esta fría y calculada ecuación matemática. El colapso sistémico de la red energética e industrial israelí ocurrirá mucho antes de que las agencias de espionaje occidentales logren ubicar, cercar y eliminar al escurridizo líder supremo. El inmenso costo de una guerra de desgaste basada en el bombardeo continuo a infraestructuras civiles podría significar el retroceso de múltiples décadas en el desarrollo económico y la viabilidad misma de la nación. Sin embargo, el cálculo estratégico más alarmante en los pasillos de las cancillerías globales surge al proyectar rigurosamente el escenario de un éxito rotundo por parte de las operaciones encubiertas de la inteligencia occidental. Si, contra todo pronóstico logístico, los escuadrones tácticos logran vulnerar la fortaleza subterránea y ejecutar con éxito el asesinato del líder supremo, el resultado derivado no sería el cese repentino de las hostilidades ni la capitulación incondicional del Estado iraní. La decapitación violenta de la cúspide del poder desataría de inmediato una onda de choque de consecuencias catastróficas para todo el hemisferio. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una inmensa y letal maquinaria militar dotada de amplia autonomía operativa, perderían abruptamente a la única figura de autoridad capaz de ejercer un control real y contener a sus facciones más beligerantes. Inmersos de golpe en un profundo vacío de poder, y movilizados por un fanatismo vengativo y descontrolado, los altos mandos militares residuales quedarían completamente liberados de cualquier restricción política o cálculo diplomático. El peligro inminente y supremo radica en que esta fuerza militar descabezada ordene, como último acto de represalia, el lanzamiento simultáneo y masivo de la totalidad de su arsenal estratégico. Dicha ofensiva final no apuntaría exclusivamente al territorio israelí, sino que buscaría la aniquilación de la extensa red de bases militares de los Estados Unidos de América, diseminadas por el Golfo Pérsico, así como la destrucción total de las infraestructuras energéticas vitales de sus países aliados en la península arábiga. El remedio táctico del asesinato de alto perfil provocaría irremediablemente la detonación incontrolable de un conflicto regional a gran escala, replicando y superando con creces la inmensa ola de destrucción sistémica que siguió a la violenta caída de su antecesor inmediato.
La vertiginosa dinámica de estos acontecimientos confirma de manera incontestable que la arquitectura de seguridad del Medio Oriente ha cruzado un umbral histórico sin posibilidad de retorno. El veloz ascenso de un líder supremo forjado íntegramente en las entrañas de los aparatos de seguridad más intransigentes, quien ha jurado de manera solemne proteger la supervivencia de su sistema político mediante la aplicación estricta del principio de aniquilación mutua asegurada, ha cerrado definitivamente las puertas a cualquier esquema de resolución diplomática. La confrontación armada directa, total y sin cuartel ha transitado de ser una contingencia remota a convertirse en la cruda realidad estructural que dominará la geopolítica de la región durante los próximos años. Los espacios aéreos de las potencias en conflicto han perdido sus tonalidades naturales, teñidos ahora de manera permanente por la constante combustión de enormes instalaciones industriales y la densa niebla tóxica emanada de las infraestructuras arrasadas. La diplomacia internacional ha fracasado de manera rotunda en su intento de contener la fase inicial de la escalada, cediendo su lugar a una contienda de suma cero donde la concepción misma de la rendición resulta totalmente inconcebible para ambas partes. El frágil orden geopolítico regional ha experimentado un colapso definitivo, y la larga, impredecible y violenta noche del Medio Oriente apenas ha comenzado a desplegar sus letales consecuencias sobre el escenario mundial.